Vamos con, a ver, ¿dónde estamos? Con el 4. Bien, ahora sí vamos avanzando un poco más rápido, si no nos va a ganar la hora. Bien, ¿qué nos dice la 4? Un compuesto tiene 1,6% de hidrógeno, 22,2% de nitrógeno y 72,2% de oxígeno, con una masa molecular igual a 63 UMA, unidad de masa atómica. ¿Cuál es el nombre del compuesto? ¿Qué tengo que hallar ahí? Primero, si tengo que hallar el nombre del compuesto, ¿qué es lo que tengo que hallar? Cuando me dan la composición porcentual, ya, ¿qué es lo que tendría que hallar para plantear la fórmula? ¿Sí? La masa. Necesito la fórmula molecular. Si no, ¿cómo voy a nombrar al compuesto? Bien, entonces tengo que trabajar fórmula molecular. Vámonos por aquí. 4. Entonces este compuesto tiene hidrógeno 1,6%, nitrógeno 22,2% y oxígeno 76,2%. Y la masa molecular es igual a 63 unidades de masa atómica. Bien. Si me piden la fórmula del compuesto o el nombre del compuesto, necesito hallar fórmula molecular. Bien. Para fórmula molecular puedo aplicar directamente mi formulita o empezar por fórmula empírica y terminar con fórmula molecular. La ventaja de empezar con fórmula empírica es que voy deduciendo hasta llegar a la molecular. La ventaja de aplicar la fórmula directamente es que voy a poder calcular de manera más rápida la cantidad de átomos que necesito para la fórmula. Bien, ¿recuerdan cuál era esa formulita del número de átomos? ¿A qué es igual? Número de átomos en la fórmula, no se vayan a confundir con Avogadro, ¿eh? ¿A qué es igual? Al porcentaje por la masa molecular del compuesto entre el peso atómico del elemento por 100. Esa es la formulita que vamos a utilizar para cada átomo que necesito. Bien, para hidrógeno. ¿Cuál es el porcentaje? 1,6. ¿Con qué masa molecular base estoy trabajando? 63 UMA por 63. Peso atómico, 1 gramo por 100, porque estoy trabajando, sigo con la base porcentual. ¿Bien? ¿Cuántos átomos entonces de hidrógeno necesito para armar mi fórmula? Lo mismo haré con nitrógeno y lo mismo haré con oxígeno. Bien, entonces aquí tengo 22,2%, 63 porque es el mismo compuesto del cual quiero armar la fórmula. Pero en este caso el nitrógeno 14 peso atómico por 100. Y finalmente, para hallar la cantidad de oxígenos presentes, porcentaje 76,2% por 16. ¿Por qué 16? Por 63, ¿ves? Y yo te sigo la corriente todavía. Entre 16 por 100. Listo, entonces ahora vamos a calcular y hallar directamente la cantidad de átomos que requiero para poder estructurar mi fórmula y así poder nombrarlo. ¿Sí? ¿Calcularon? 1. Tantos cálculos hay que hacer. 1. Y oxígeno. ¿Sí? 3. Entonces, mi estructura de fórmula, y más o menos como lo veo, puedo... Gracias. Puedo llegar a saber que empiezo con hidrógeno, ¿cierto? Me voy a poner para este lado. Nitrógeno y oxígeno. Un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. ¿Cómo se llama el compuesto químico? Si hay un hidrógeno al inicio, ¿qué es? Definitivamente el hidrógeno al inicio me indica que es un ácido. Conozco las cargas, hidrógeno más 1 siempre, oxígeno menos 2. Carga central más 5.
Ya habíamos dicho cómo trabajamos con el nitrógeno, que le correspondería en terminación ico. Así que tenemos al ácido nítrico. Bien, ya tenemos el nombre. Y me parece que hay otra pregunta más. Dice, si se hace reaccionar el compuesto anterior con hidróxido de calcio, ¿qué formaría como producto? Hidróxido de calcio. A ver, HNO3 más... ¿Cómo sería el hidróxido de calcio? Grupo funcional de hidróxido OH. Carga total, calcio, símbolo Ca. Carga del calcio considerando que está en el grupo 2. Y esto ya tenemos que ir practicándolo. Grupo 2, entonces el calcio tiene carga única más 2. Hago un cruce y tengo el compuesto que me están pidiendo, el hidróxido cálcico, CaOH2. Recuerden que las cargas solamente son referenciales, en realidad no se vayan a confundir. Dejen la fórmula y las cargas después las ponen como referencia para hallar el compuesto. ¿Qué les he dicho anteriormente? Si tengo un hidrógeno que reconozco en una de las moléculas y en la otra molécula reconozco un OH, la formación, así, primero que nada, va a ser de agua. Y los otros dos, y seguramente muchos ya habrán llegado a lo que corresponde a tipos de reacciones químicas, estoy hablando de un, además, doble desplazamiento. ¿Han visto ya tipos de reacciones químicas? Entonces, calcio, por no traer mota, ¿ya ven? Ahí es el problema. Nitrato de calcio. Bien. Calcio más 2 habíamos dicho y el nitrato, todo el nitrato vale menos 1. Nitrato de calcio más agua. ¿Qué formo entonces? Formo estructura, metal al inicio, oxígeno al final, no metal al centro. ¿Es de quién? De una sal, ¿de qué tipo? Oxisal, por la presencia del oxígeno, ¿verdad? Nitrato cálcico. ¿De dónde viene el NO3? Viene del ácido nítrico. Más 1, menos 2, carga, más 5, ya lo habíamos visto. Si 5 es ico, entonces aquí la terminación para la sal es ato. Así que tengo un nitrato de calcio o cálcico, por tener una sola carga, terminación ico. Nitrato cálcico. Bien. Tiene 3 isótopos estables con las siguientes abundancias. Magnesio con masa 24 equivale al 78.7%, magnesio con masa 25 al 10.13% y masa de magnesio, 26 de masa de magnesio con 11,17 de abundancia. Debo hallar su peso atómico o masa atómica. Usar 2 decimales me piden. La pregunta es, ¿cómo es que teniendo la masa y teniendo la abundancia puedo hallar el número atómico del elemento? O perdón, el peso atómico, eso es lo que me están pidiendo, del elemento. Porque el peso atómico del elemento es el peso promedio de todos sus isótopos, ¿verdad? Teniendo en cuenta la abundancia de cada uno de ellos y obviamente la masa de cada uno de ellos. Bien. ¿Cómo lo consigo? La suma de todos en base a un 100% y así como se calcula también sus ponderados al final del ciclo, el peso que tiene, que es el porcentaje, por la nota, y en este caso sería por la masa. Bien, así que para magnesio de masa 24, cuya abundancia es 78.7%, tengo a un magnesio de masa 25 con una abundancia de 10,13% y tengo un magnesio 26 con una abundancia de 11,17%. La suma de cada una de esas masas multiplicado por su abundancia entre 100. Entonces con eso vamos a hallar el peso atómico o masa atómica promedio
del elemento magnesio. ¿Bien? Y por favor, si me ayudan a calcular, 24 por 78,7 más 25 por 10,13 más 26 por 11,17. Murmuran así que los escucho a todos. Y me debe salir el peso atómico promedio. Sí, ¿no? ¿Es ese? 5. ¿Sí? ¿Me ayudaron a calcular? Entonces, usamos solamente 2 decimales, entonces tenemos que el peso atómico, en este caso, estaríamos hablando de unidades de masa atómica. 24,32 sería el peso promedio atómico para el magnesio. ¿Bien? 2, ¿cómo? ¿Sí? Todos tenemos las mismas cantidades, ¿ah? Porque no hay por qué salir cantidades distintas. ¿Sí? Ya, hay que corregir entonces, 24,5. Y chequeando las masas, la masa atómica, peso atómico en tabla periódica, lo más probable es que no sea 24,5, porque lo vemos con 24. ¿Bien? Siguiente, seguimos. 6, ¿qué dice la 6? No, vámonos al método de ion-electrón, después hacemos el otro. ¿Bien? Para abarcar temas distintos. Mucho lo mismo. Balancear, seguramente que este es uno de los temas que más les gusta, el balance redox. ¿Sí? Es el más, seguramente que es lo que más nos apasiona de la unidad 2. A ver, si me piden que lo balancee por el método redox o ion-electrón, me están pidiendo un método específico. Así que el hecho de que ustedes trabajen con método algebraico o trabajen con tanteo no les va a servir de mucho, dado que se les va a calificar en base a la metodología redox. Ahora, hay una particularidad en esta metodología, o mejor dicho, en este tipo de reacciones de oxidación-reducción, que si pretendo hacer tanteo, en algunos casos nos demoramos mucho porque justamente hay un balance de carga previo para después terminar con el balance de átomos. Entonces, la metodología redox, vamos a trabajarlo así. Para ello sí requerimos un poco de, digamos, memoria para el tema de cargas. Primer paso, tengo la reacción química, tengo que balancearla por el método de redox, no tengo de otra. ¿Qué hago? Asigno la carga de cada especie química que está implicado en esa reacción. ¿Bien? ¿Cómo así? Ya nosotros conocemos de algunas, así que hidrógeno más 1. Si todo compuesto debe ser neutro en carga, entonces cloro tiene que ser menos 1. En el siguiente, oxígeno yo sé que es menos 2, por lo tanto manganeso tiene que ser más 4. Siguiente, cloro. Cuando cloro, bromo, yodo, flúor están al lado de un metal, tengan esto en cuenta, la carga única es menos 1. Bien, de trabajo. Eso me va a permitir poder hallar la carga del acompañante metálico, en este caso que sería el manganeso más 2. Bueno, en el caso del agua ya es más fácil porque tiene hidrógeno y oxígeno, que ya sabemos la carga cuánto es. ¿Y qué pasa con aquellos compuestos que están solitos como diatómicos o como elementos, como símbolos? La carga es 0, de frente. Ya tengo el primer paso, asigno las cargas a cada uno de ellos. Segundo paso, tengo que identificar qué especies químicas variaron su carga en el proceso. La variación se da de reactivos hacia productos. ¿Bien? Hidrógeno mantuvo su más 1 hasta el final, cloro no. Y aquí detecto que cloro menos 1
varió a cloro 0. Bien. La otra especie, manganeso. Manganeso más 4 varió a manganeso más 2. Listo, identifiqué y extraje las especies que cambiaron su carga. Siguiente paso, debo reconocer, mejor dicho, para mi balance de carga, debo reconocer o debo calcular la cantidad de electrones transferidos en cada uno de esos átomos. Pero antes tengo que ver si estoy trabajando en cada lado con la misma cantidad de átomos. ¿Aquí cuántos átomos tengo? 2. Entonces acá le falta balancear a 2 cloro. Aquí tengo un manganeso, no tengo ningún problema. Ahí recién empiezo a evaluar la cantidad de carga en transferencia o los electrones transferidos. De cloro menos 1 a cloro 0, ¿cuántos electrones transferidos hay? De menos 1 a 0 nada más. ¿Cuántos electrones transferidos hay? Un electrón transferido, ¿de pérdida o de ganancia? Si tenía menos 1, menos es un electrón a favor y pierde 1, entonces tengo un electrón de pérdida, llegó a 0. Pero tengo 2 cloros, o sea, en total son 2 electrones transferidos. ¿Sí? No. Debo tomar en cuenta la cantidad de átomos implicados. El balance, el primer análisis de carga es por un solo átomo. Luego tengo que llevar esa cantidad de átomos que he analizado a la cantidad de átomos, la cantidad de carga de electrones, perdón, en función a la cantidad de átomos. Un electrón por cada cloro, en total 2 electrones. Y aquí abajo de más 4 a más 2, de ganancia, ¿verdad? En este caso, salud. En este caso sí, no tendría ningún problema porque el balance de carga me está llevando a 0, que es lo que quiero. Si no, hubiese tenido que multiplicar en aspas. Bueno, acá hago referente a mi suma de 2 cloro menos 1, ponerme por acá, más manganeso más 4. Aquí tengo menos 2 más 2, 0, así que sigo porque estoy bien. Aquí tengo cloro 0 más manganeso más 2. Bien. Ya tengo mi balance de carga. ¿Qué hago con esas cantidades numéricas? Las traslado hacia la reacción principal. Bien. ¿Para qué? Para poder hacer mi balance de átomos. Entonces aquí solamente este cloruro pasaría acá y todos son 1, 1, 1. Ahí no tengo que hacer variación alguna. Y el último paso, ahí recién balanceo por tanteo. Bien. A ver, tanteamos. 2 hidrógenos, 2 cloros. ¿Y ahora qué hago entonces? Todo está mal. La base que hallamos en el balance de carga no necesariamente va a quedar ahí. Bien, esto es variable, porque si luego hago, lo que me va a permitir es hacer más fácil un tanteo. Porque si yo necesito más cloro, pues no puedo dejarlo en 2, por más que haya salido en mi balance de carga. Puedo modificarlo. Entonces, ¿cuánto requiero aquí? Otros 2 más, se convertiría en 4. Y ahí sí empieza a variar todo. ¿Cuánto al agua? Tengo, no, 2 y 2. Tengo 4 cloros, tengo un manganeso, tengo 2 oxígenos y finalmente tengo 4 hidrógenos. Y ahí recién tengo la reacción química balanceada. Cuando hablamos de un proceso redox, hay 2 subprocesos que se dan simultáneamente. Si uno pierde electrones, ese uno está sufriendo un proceso de oxidación. Y si estoy ganando electrones, paso por un proceso de reducción. Ahora, cada uno de ellos, y ojo, quien experimenta es el que está en este lado de los reactivos. Bien, este es el que experimenta la reducción y la oxidación. Estos no, esa es la transformación. Ahora, yo tengo oxidación y reducción y sin embargo cada uno de ellos también tiene un nombre que es el agente reductor o el agente oxidante.
Si yo voy a tomar ese nombre, no es por lo que a mí me esté sucediendo, sino por lo que permito que en la otra especie suceda. Por ejemplo, en este caso, yo me estoy oxidando. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo electrones. ¿Pero qué permito en el otro? Que el otro se reduzca. Entonces, ¿yo qué soy? Un agente reductor. Bien, un agente reductor. Mientras que si yo estoy experimentando un proceso de reducción, porque estoy ganando electrones, no es que me voy a llamar yo mismo el agente, porque si soy un agente es lo que estoy propiciando que el otro se oxide y soy un agente oxidante. Esa es la razón por la cual los agentes no llevan el mismo nombre de sus procesos, porque no es en lo que me pasa a mí, es lo que permito que le pase al otro. Por eso soy un agente oxidante o un agente reductor. ¿Listo? Hasta ahí creo que vamos con las 7. Bien. Sí, no me he salteado. Estoy dando prioridad a los temas distintos para al final terminar, si es que el tiempo... Espero que sí. Y después completamos ya los que venimos haciendo nomenclatura. ¿Sí? Al final lo hacemos igual. Pero vamos avanzando con los que son distintos para tener más variación. ¿Bien? Mira. Listo. Debemos nombrar con las 3 nomenclaturas trabajadas, la sistemática o UPAC, la stock y la tradicional, estos 3 compuestos que nos han colocado. Estamos en la... Sí, exacto. En principio, hemos dicho que para UPAC o sistemática debemos tener en cuenta la cantidad de átomos que tiene la fórmula porque trabajo en base a prefijos. En stock debo tener en cuenta la carga y en la nomenclatura tradicional las cargas me van a permitir llevar a la terminación o al prefijo que necesito para poder plantear el nombre. Entonces, ¿cómo es que vamos a mencionar? Aquí nos están indicando las cargas. Para no colocarlas ahí, para ganar espacio, básense en su tablita que tiene aquí en la parte inferior del problema. Bien, entonces, cargas aquí. El oxígeno trabaja con, por lo tanto, aquí el cobre está trabajando con, el grupo funcional OH trabaja con qué carga, -1, todo lo que está dentro del paréntesis resultante -1, entonces aquí estamos trabajando con carga +4. Hidrógeno, el hidrógeno cuando se encuentra unido a un metal es el único caso en que yo voy a colocar la carga -1. Bien, porque siempre lo que va después, lo que va primero generalmente tiene la carga positiva y lo que va después tiene la carga negativa. En este caso específico, cuando hablamos de hidruros metálicos, el hidrógeno actúa con carga -1. Listo, como acá tengo la carga -1, entonces oro tiene que ser +3. Con las cargas vamos a trabajar los nombres. Para UPAC, ¿cómo se llamará este primer compuesto? Monóxido. Dióxido no tomo en cuenta la carga, el subíndice que me indica cuántos átomos hay. Y como hay uno solo y la probabilidad de formar más de un óxido para el cobre, porque tiene 2 cargas, entonces este va a ser un monóxido de cobre. Pero ya si ponen, por ejemplo, monóxido cúprico, y ahí así malograron toda la nomenclatura, mezclaron todo. Así que, sí, vaya usted. Monóxido de cobre. ¿Cómo lo llamaré en stock? Óxido de cobre 2. En romanos y entre paréntesis. ¿Y cómo llamaré en la nomenclatura tradicional? Óxido, como tiene las cargas 1 y 2, 1 oso, 2 ico, entonces este es cúprico. Bien, listo. Vayamos con estaño. Por ahí escuché, tiene prefijos, tiene 4 ¿qué? Tetrahidróxido de estaño. Bien, y ahora el siguiente para la nomenclatura stock.
hidróxido, ¿sí? Hidróxido de estaño 4. Y la nomenclatura tradicional, a ver, aquí me dice mi tablita, estaño 2 y 4, 2 oso, 4 ico, estoy trabajando con 4, entonces hablo de hidróxido estánico. Bien. Estánico. Para el oro, trihidruro, que es la función, y el prefijo tris, porque hay 3 hidruros, trihidruro de oro. Stock. Hidruro de oro 3. Y para tradicional, hidruro, ¿por qué áurico? Porque tengo 1, 3, 1 oso, 3 ico, hidruro áurico. Listo, ahí tenemos la tablita. Aquí me piden fórmula empírica, aquí sí también vamos. ¿Sí? Siguiente. Vamos a trabajar entonces fórmula empírica. Creo que 8. Vamos a dejar la 9, que es nomenclatura, para después trabajemos la fórmula empírica para ir ganando tiempo, ¿sí? Calcular la fórmula empírica de un compuesto que tiene la composición centesimal siguiente. Bien. Calcio 38,71%. Bien. Fósforo 20%. Sí, según sí. Me están ya todos los números bailando a estas alturas. Listo, 41.29% de oxígeno. Tenemos los pesos atómicos ahí para el calcio 40, fósforo 31 y oxígeno 16. Bien. Me piden fórmula empírica. ¿Qué es la fórmula empírica? No, la descripción. La fórmula empírica... No, cuando digo fórmula empírica no necesariamente tengo que indicar la fórmula con la que voy a trabajar, sino la descripción. La fórmula empírica viene a ser la estructura de la fórmula de una sustancia, pero con la proporción numérica más baja. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de estructura hablamos esto. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno es mi estructura para el ácido nítrico, ¿verdad? Ahora, la proporción más baja es la proporción de cantidades numéricas que están para cada uno de los átomos. ¿Qué quiere decir? Si tengo la más baja, si tengo la base, es empírica porque no estoy segura si es la definitiva. Bien, me tengo que guiar o basar en la masa molecular que me están indicando. Entonces, esa base, en todo caso, si sumo como masas atómicas para hallar la masa molecular y me da la misma cantidad que el dato de masa molecular, se convierte en fórmula empírica igual a fórmula molecular. Pero si no, tengo que ir tanteando el número, bueno, ahí ya pueden aplicar sus fórmulas, para saber por qué número voy a multiplicar a todo. Digamos que esta es la empírica, pero no llega a la masa molecular de la fórmula y me dice que por 2 tendría que duplicar para llegar a la fórmula molecular. Entonces esto sería H2, N2 o 6, ¿sí? Y esa ya sería la molecular. Y la más baja, entonces, fue la empírica, la que no estuve segura si era la definitiva. Nosotros hemos hecho composición porcentual. ¿En base a qué? En base a las masas atómicas
y a la masa molecular. Entonces, ¿creen que si yo tengo porcentaje o composición porcentual, puedo hallar la fórmula? Sí, porque voy a trabajar hacia el, ¿no? Al revés, hacia el contrario. Entonces vamos a empezar. La suma de todo esto, ¿cuánto me da? De los porcentajes. ¿Por qué? Sí, en este caso 99. 200. Entonces es el almuerzo que nos falta. 100%. Y si yo te digo, si yo para este compuesto te doy 100 gramos de sustancia, ¿bien? ¿Cuánto de calcio hay? 38.71 gramos. Para el fósforo, 20 gramos. Para el oxígeno, 41,29 gramos. Por eso es que yo transformo estas cantidades de porcentaje en masa. Porque si yo esto subiera a 1000 gramos, va a ser proporcional a los porcentajes. Entonces no hay ningún problema en que tome una base de 100. ¿Bien? Así que para el calcio, ¿qué voy a decir para el calcio? Primero voy a trabajar 38,71 gramos, lo estoy convirtiendo en gramos. Entonces, para hallar la mínima proporción, debo trabajar primero, para empezar, con las masas atómicas. Masa atómica del calcio, tengo ahí en la tablita, entre 40. Bien, a efectos del cálculo, mis unidades de masa atómica, que son la suma, lo paso a gramos. Para fósforo, 20 gramos entre 31 gramos, que es su peso atómico. Y para el oxígeno, bien, 41,29 gramos entre su peso atómico, 16. Entonces aquí voy a tener un valor numérico que será, si me ayudan por favor, lo tengo por acá más rápido. ¿Sí? Para el calcio, ¿no lo calcularon? 0,97. ¿Por qué tengo cantidades distintas acá? ¿Ya? ¿Están trabajando con todos los decimales? Ya. Procuren, para la primera cantidad que van a sacar, mínima, abarcar todos los decimales, para que se ajuste, digamos, el valor al final y tengan el más certero posible. Entonces estoy hablando de 0,96775. Más decimales no puedo ser, demasiado creo. Ya, ahí vamos a tener que tomar una decisión. ¿Qué es lo más cercano? 3 decimales. ¿Ya? Con 2 no, 3. Ahí sí puedo redondear. Entonces, aquí 8. Aquí todos a 3, si es que tuvieran más. 0,4645. Y aquí 2,580, ¿sí? Ya. Ya tengo la primera proporción, bien, el primer valor, pero vamos, no puedo trabajar con 0,968 átomos, ¿no? O sea, el átomo, ni modo, en la fórmula no lo puedo fraccionar. Debo dividirlo, primero, para tener por lo menos un valor entero, debe uno de ellos dividirse entre sí mismo, ¿bien? Pero como busco la mínima expresión, tengo que hacer uso del menor. ¿Cuál es el menor? Vamos a ponerlo con otro. 0,645. 0,645 entre 0,645 y este también, a todos tengo que trabajarle la misma cantidad. Bien. Y por lo menos, como les decía, aquí tengo el primer entero. ¿Cuánto me sale por acá? 1.5 y aquí 4, ¿sí?
sigo sin utilizar, no puedo utilizar un medio átomo. Una media molécula sí, pero un medio átomo no puedo. Entonces a todos los tengo que multiplicar, y esto sí es tanteando, por un número que me lleve al primer, o sea, al que en este caso que es el decimal, al entero más cercano. Eso lo logro con 2, pero si multiplico 2 ahí, tengo que multiplicar por 2 a todo. Entonces aquí tengo, ¿cuánto? Aquí y aquí. Listo. Y tengo la mínima expresión para mi fórmula empírica. Entonces tengo calcio 3, fósforo 2 y oxígeno 8. Bien. Esa sería mi fórmula empírica. ¿Qué más?